Esta es una pregunta muy interesante y muy clásica. No se crean ustedes que esta pregunta no se la han hecho los seres humanos a lo largo de la historia. Y de hecho conocemos la propia Biblia cristiana, recoge un libro entero sobre esta cuestión, que es el libro de Job, y que les recomiendo mucho leer, porque ahí Job se pregunta precisamente cómo es posible que Dios exista si Job está sufriendo los males que padece. Y por tanto ahí tenemos ya, fíjense, en el propio texto religioso que es tan importante para generaciones y generaciones de creyentes, ya se recoge esta cuestión. ¿Cómo son compatibles la suprema bondad que representa Dios con la existencia del mal en el mundo? Bien, hay un dilema que se conoce como el dilema de Epicuro, aunque quien lo formuló fue un autor romano más tardío, que es el siguiente, y que nos puede ayudar para entender muy bien esta pregunta, porque yo lo que les voy a ofrecer ahora mismo son posibilidades de respuesta, pero no les voy a dar la mía. Y que el dilema de Epicuro se formula de la siguiente manera. Normalmente la divinidad la entendemos con tres cualidades. Entendemos que el ser divino supremo, el Dios, es suprema bondad, que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, y que Dios es omnipotente, que lo puede todo. Inteligencia suprema, voluntad suprema y amor supremo. Bien, o bondad suprema. La pregunta es, ante la evidencia del mal, fíjense, no solo el mal lo podemos clasificar al menos de tres maneras. Está el mal físico, es decir, el mal que acontece, un terremoto, un maremoto, una catástrofe accidental de la cual el hombre no es responsable, pero que lo sufrimos como tal. Está el mal moral, que es el mal fruto de la libertad humana, es decir, los seres humanos tomamos decisiones y a veces esas decisiones tienen consecuencias que producen daño en uno mismo o en otros, y hablamos entonces del mal moral. Y luego hablamos del mal metafísico, que es precisamente las experiencias de sinsentido, es decir, experiencias que ponen en cuestión que haya un sentido último del mundo. Pues esto lo vemos reflejado en la literatura, por ejemplo, sobre el holocausto nazi. Volveremos sobre ello un poco más adelante. Bien, pues ¿cómo se compatibiliza la evidencia de este mal que todos experimentamos? Porque todos experimentamos el mal físico, la enfermedad es mal físico, todos experimentamos el mal moral, porque en un momento determinado de nuestra vida cometemos algo que no deberíamos haber hecho y nos sentimos mal y hemos hecho daño a otros, y todos sufrimos el mal metafísico, porque nos enfrentamos, por ejemplo, al hecho de que nos tenemos que morir. Si nos tenemos que morir, ¿qué sentido tiene esta vida? ¿Qué sentido tiene esta vida? Cuando nos hacemos esta pregunta, muchas veces tenemos la experiencia de ese mal metafísico, que es el hecho precisamente de que lo último que nos va a pasar es precisamente la muerte. Bien, pues ¿cómo se compatibiliza esto con la existencia de un Dios que lo sabe todo, que lo puede todo y que nos quiere de manera absolutamente suprema, etcétera? Bien, pues Epicuro decía, bueno, pues caben pocas posibilidades, ¿eh? Si Dios sabía que el mal, si Dios sabe que el mal se puede realizar y quiere evitarlo, ¿por qué no lo hace? La respuesta sería, porque entonces Dios es malo. Si quiere y puede y no lo hace, pues entonces porque Dios es malo, dice Epicuro. Bueno, puede ocurrir otra segunda opción, que Dios quiera evitar el mal, pero no pueda. Bueno, pues si Dios no puede, entonces quiere decir que Dios no es omnipotente, y entonces le tenemos que quitar una de sus cualidades, que es la cualidad de poderlo todo. Bien, no hay muchas más. Bueno, luego puede ocurrir que Dios ni quiera ni pueda evitar el mal, pero entonces lo que diríamos entonces es que no es Dios. Es que no es Dios, ¿eh? Bien, no hay muchas más posibilidades de responder a esta pregunta, y durante todos estos siglos a quien les han interesado estos temas ha intentado responder a estas preguntas sin llegar a una respuesta clara y definitiva. La última gran obra que yo conozco que trata este tema de una manera magistral es La peste, por ejemplo, de Albert Camus, donde se trata toda esta cuestión. Mi perspectiva, aunque les he dicho que no iba a darles demasiadas señales, pero mi perspectiva sobre este tema parte de mis lecturas sobre las experiencias que tienen de pérdida de sentido y de pérdida de la fe en Dios, sobre todo los judíos que pasaron por la experiencia del holocausto, de los campos de concentración, y pudieron contarlo. Hay algunos que dijeron,
bueno, esto es una prueba que Dios nos pone. Yo descarto eso. Que Dios utilizara a Hitler para enseñarnos algo, me parece que haría de Dios un ser malvado, como decía Epicuro. Lo descarto. Hay otros que dijeron, si ha existido Auschwitz, es imposible que Dios exista. O Auschwitz o Dios, pero las dos cosas al mismo tiempo son imposibles. Bien, me parece que es una opción respetable porque la experiencia de los campos de concentración es una experiencia tan radical de sinsentido que muchos lo vivieron precisamente como la imposibilidad de que en un mundo donde existe esto es un mundo en el que Dios no puede existir, en el que se nos muestra que Dios nos ha abandonado. Es posible, es posible. Hay otra opción que es la que toma un filósofo judío que se llama Hans Jonas, en un libro que se llama Pensar a Dios, en un artículo, en la que él dice, tenemos que renunciar, que yo sería la opción que yo tomaría como creyente, tenemos que optar por eliminar como característica fundamental de Dios la característica de su omnipotencia. De alguna manera Dios, si nos ponemos teológicos, al crear al ser humano, ha renunciado a esa cualidad suya. No es que no la tenga, no es que no le defina a Dios esa cualidad, pero cuando Él pone en la creación a un ser libre, estoy haciendo teología, no estoy haciendo ciencia ni nada por el estilo, cuando Él pone en la creación un ser libre como Él, de alguna manera renuncia a la omnipotencia y por tanto no podemos esperar que Dios venga de alguna manera a hacernos el trabajo. El trabajo ahora es un trabajo que tiene que hacer el ser humano, ¿no? Y entonces me parece que esto no culpa a Dios de los males, pero de alguna manera puede hacer a Dios colaborador con el hombre de los bienes. Esto es lo que dice un pensador judío. Los cristianos además añaden a esto un elemento, y es el elemento de que no solamente habría que renunciar a definir a Dios como un Dios omnipotente, eso no quiere decir que eliminemos de las características divinas el supremo amor, y los cristianos dicen, no los eliminamos, porque precisamente lo que vemos en Jesús, que es el fundador de los cristianos, es precisamente realizado esto. Es alguien que toma el lugar de los que sufren, sufre con ellos y como ellos, y por eso muere en una cruz, y muere, diríamos, con un sufrimiento atroz, porque es lo que se nos cuenta, la crucifixión era una manera de muerte horrible, y esa es una muestra, fíjense, lo que dice el cristianismo, la teología cristiana, lo que viene a decir es que Dios sufre. Los cristianos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Si Jesús, que es el Hijo de Dios, ha muerto en una cruz, aunque luego resucite, lo que quiere decir es que Dios también sufre, ¿vale? Y por tanto, ahí hay una idea de Dios extraordinariamente excéntrica, extraordinariamente extravagante, porque si tú a un griego de la época de Jesús, de los que creían en Zeus y en todas esas divinidades, le decías que los dioses sufren, lo que decían los griegos de aquel momento era que eso era un escándalo. Era una necedad. Eso solamente lo puede decir un necio. Los dioses no sufren, los dioses llevan una vida fácil. Si le preguntabas a un judío de la época de Jesús si Dios sufre, se escandalizaba. ¿Por qué? Porque Dios es tan absolutamente trascendente que no puede sufrir. El cristianismo pone en circulación una idea religiosa que es extraordinariamente excéntrica y extravagante, y que yo les invito a que la mediten y la consideren, y es que Dios, al hacerse hombre en Jesús, también sufre como sufren los hombres, y por tanto, en ese caso, de alguna manera, deja de ser omnipotente.